Objetivos de esta charla son hablar un poquitico de cómo es la epidemiología del síndrome coronario, una aproximación diagnóstica de este diagnóstico, pues de este síndrome coronario, bien sea con el electrocardiograma y con las troponinas, y ya un enfoque terapéutico, que es lo que yo debería de hacer. Y para finalizar, pues la idea es para llegar a casa. Desde el punto de vista epidemiológico, el síndrome coronario sigue siendo una de las enfermedades que generan mayor mortalidad y morbilidad alrededor del mundo en la mayoría de los países desarrollados o en vía de desarrollo como Colombia, hace parte de las primeras tres causas de mortalidad y en la mayoría de ellas, además de las muertes violentas, es la primer causa en la mayoría de estos países industrializados. En Europa, en el año 2019 se presentaron 5.8 millones de eventos coronarios solamente en el 2019 y se estima que la incidencia anual de esta enfermedad es de 293 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Eso en la población pues europea, ¿cierto? En los países desarrollados se sugiere que la enfermedad coronaria es responsable del 38% de las muertes, no solamente en el escenario agudo, sino las complicaciones a futuro, es decir, falla cardíaca, arritmias malignas. Bien sea al 38% mujeres y 44% en hombres, o sea que realmente es muy frecuente. El panorama en Colombia suele ser muy similar, aunque no es algo que se estudie mucho, porque pues, acá casi no invierten en eso. La última vez que se reportó un estudio grande, se registraron en el 2011 29.000 causas de muertes por síndrome coronario y una incidencia que puede variar en promedio de 80 muertes por cada 100.000 habitantes, que eso también suele ser un poco similar a las tasas de mortalidad de otros países que van en vía de desarrollo. Esta es la incidencia de nosotros, tanto de pacientes que tienen enfermedad coronaria como mortalidad por enfermedad coronaria, que más o menos para el 2022, cercano a eso, tenemos una incidencia de 90 casos por cada 100.000 habitantes. Eso es bastante frecuente que se vea así. Ya cuando nos paramos o nos comparamos a nivel mundial, el síndrome coronario en Colombia es el responsable del 28% de las causas de mortalidad. Es muy similar, por ejemplo, a México, Estados Unidos. Varía un poco el porcentaje, pero en términos generales suele ser muy similar. Entonces estamos hablando de una entidad que suele ser muy frecuente. Todos ustedes probablemente van a trabajar en un servicio de urgencias o van a ser rural o lo que sea, van a probablemente tener algún acercamiento a las urgencias, como todos nosotros. Eh, Se estima que de las causas de dolor torácico, que consultan a urgencias es cerca del 5% de los motivos en consulta en promedio. Y esto puede variar dependiendo si el hospital donde estamos, digamos, midiendo esto es referencia para eh, de enfermedades cardiovasculares. Entonces, esto puede aumentar. Por ejemplo, en la clínica Cardiovi, en la clínica Medellín, van a concentrar más volumen de pacientes con dolor torácico. Entonces, ahí puede ser un poco más frecuente. Pero en términos generales, cercano en promedio al 5% de los pacientes que se atienden al mes, el 5% van a consultar por dolor torácico. Pero no siempre el dolor torácico va a ser la causa más frecuente. De hecho, son causas benignas, casi siempre son causas como enfermedades osteomusculares, la costocondritis o causas pues espasmomusculares. Pero de ese 5%, cercano del 5 al 10% de los pacientes van a tener un real síndrome coronario. Es decir, yo, por ejemplo, en San Jerónimo, en el servicio de urgencia se podían atender aproximadamente entre 1.500 a 2.000 pacientes al mes, eso fue en pandemia, y más o menos entre unos 50 a 60 pacientes consultaban por un síndrome, por un dolor torácico. Y finalmente esos pacientes, 5 a 6 pacientes, era un real síndrome coronario. Y eso más o menos es parcial, digamos que relativamente cierto, porque yo en promedio cuando hice mi rural en San Jerónimo, atendía entre 2 o a 3 pacientes con infarto cada mes. Entonces eso digamos que es muy frecuente y ustedes se tienen que preparar para poder saber qué es lo que tienen que hacer y disminuir la mortalidad y la morbilidad de mi paciente. ¿Cuáles son, digamos, las recomendaciones principales del enfoque de mi paciente con dolor torácico? Entonces, como les mencionaba en la clase pasada, todo paciente que ingrese al servicio de urgencias aquejándose de dolor torácico, se le debe realizar rápidamente una clasificación en el triaje y realizarle un electrocardiograma en los 10 minutos en los que ese electrocardiograma debe ser interpretado rápidamente y evaluar si tiene
algún cambio electrocardiográfico, que ya lo vimos la clase pasada, para ver si ese paciente cumple con criterios de reperfusión emergente. Cuando estemos enfocando mi paciente con dolor torácico, debemos dejar o abandonar la palabra como dolor atípico, porque se confundía muchas veces o digamos que esa nomenclatura de dolor torácico atípico tenía la tendencia a minimizar el problema, es decir, digamos, a subestimar el dolor de pecho y pues se confiaban mucho con el paciente. Entonces, está mal o es erróneo decir que mi paciente tiene un dolor torácico atípico. Lo que sí se sugiere es que tratemos de ser lo más específico con los síntomas y clasificarlo como un dolor torácico de probable origen cardíaco o origen no cardíaco, que eso nos va a ayudar mucho a clasificar mis pacientes y de acuerdo a eso yo le voy a dar un triaje. Hay que tener en cuenta también que las mujeres, los adultos mayores en general, los pacientes que son diabéticos, los pacientes que son enfermos renales, que están inmunosuprimidos, ellos también pueden tener otra presentación clínica del síndrome coronario, como puede ser la epigastralgia o síntomas autonómicos vagales como la disnea, la diaforesis o el síncope. Esos pacientes muchas veces pueden presentar disnea de esfuerzos y si uno, digamos, considera que tiene factores de riesgo como diabetes, hipertensión, enfermedad renal, uno puede pensar que ese paciente puede estar presentando un síndrome coronario y uno lo puede enfocar de esa forma y descartarlo bien juicioso. Entonces es importante que tengan en cuenta estas principales recomendaciones cuando ustedes se enfrenten a ellos en un servicio de urgencias. No minimicen el dolor torácico, ¿cierto? La idea es hacerle un electro, clasificar los síntomas, evaluar el riesgo y ya luego tomar una decisión. Entonces ahorita estábamos hablando de probabilidad de que mi paciente tuviese un dolor torácico de origen cardíaco. Entonces, hay unos síntomas de isquemia que aumenta la probabilidad de que si el paciente lo tiene, tenga un síndrome coronario. El síntoma cardinal es el dolor torácico, pero realmente hay muchas causas de dolor torácico. Ya las especificaciones es que mi paciente tenga un dolor torácico de características opresivas, que sea en la región precordial, que se irradie a ambos brazos, a cuello, que sea retroesternal, que se desencadene con el ejercicio o con un estrés emocional también. Eh, si mi paciente tiene de pronto un dolor torácico que suele cambiar, pues, o suele disminuir la intensidad con los cambios de movimiento, o que sea desencadenado a la palpación, pues eso disminuye la probabilidad de dolor torácico, pero no la quita realmente, no la excluye. Acá hay una revisión de el libro de cardiología de Braunwald, que dice que si mi paciente eh, tiene estos síntomas, tiene un LR de tanto por ciento para presentar probabilidad de que tenga un síndrome coronario. ¿Cómo se habla de eso? Es decir, ¿cómo se desglosa eso? Mi paciente, por ejemplo, tiene un dolor torácico que se irradia a ambos brazos. Ese paciente tiene un LR de 4.7 para presentar un evento coronario, es decir, los pacientes que se presentaban con este síntoma presentaban 4.7 veces más la probabilidad de que se tratase de un síndrome coronario. Irradiación a ambos brazos o también tiene un LR importante, que se asocie con el esfuerzo, eso también es muy importante, también tiene un LR considerable, que tengan algunos síntomas vagales, eso también tiene, digamos, que aumenta la probabilidad. Entonces, miren que son varios síntomas que son claves que ustedes deben de tener en cuenta para que determinen si mi paciente tiene un dolor torácico de origen cardíaco. Miren que muchas veces, digamos que si es reproducible a la palpación, es menos probable, pero seguimos hablando de que puede haber un porcentaje de pacientes que sí tengan dolor torácico. Recientemente también, y estoy hablando de hace unos 2 años, 3 años, se hizo una revisión y hasta el 12% de los pacientes que tenían un infarto les dolía el pecho a la palpación, pero seguían infartados. Entonces, aquí estamos hablando finalmente es de probabilidades de que mi paciente tenga un síndrome coronario con la combinación de estos síntomas. Listo.
Entonces, ¿cómo es el enfoque? Como les decía ahorita, tomar un electrocardiograma, repetirlo si es necesario a los 10 o a los 20 minutos, siquiera 2 o 3 veces, si usted consideró que el electrocardiograma era normal o no tenía equivalentes de riesgo. Si mi paciente tiene un electrocardiograma que yo interpreto como no ST o que no tiene equivalentes de riesgo, yo puedo pensar que mi paciente, ante esos síntomas sospechosos, siga teniendo un síndrome coronario. Entonces yo le puedo pedir unas troponinas y eso nos va a ayudar a diagnosticar si mi paciente tiene una angina inestable o un síndrome coronario sin elevación del ST. Recuerden que es importante que evalúen los cambios de isquemia cada 10 minutos, cada 20 minutos, porque los cambios recíprocos, o perdón, los cambios dinámicos del electrocardiograma están a favor de la isquemia coronaria. Y si ustedes en el electrocardiograma convencional eh, no ven, digamos, un infarto, ustedes lo pueden extender, pueden hacer derivadas posteriores o derivadas derechas. Esta es una clase de recomendación 2A, quiere decir que es una recomendación de expertos que usted lo haga. No hay evidencia de que esto impacte en la mortalidad de los pacientes, como si son las demás recomendaciones, pero que se puede hacer de rutina, no le hace daño al paciente, pero usted puede ampliar su diagnóstico. Entonces, esto ya lo vimos la vez pasada, voy a repasar rápidamente, porque no quiero extenderme mucho en esto, que en la mayoría de los casos hay una elevación del segmento ST en 2 derivaciones contiguas, la mayoría de veces, recuerde que esto no se presenta en el patrón de Asranger, que si es en B2 y en B3 las condiciones cambian un poquito, si es mujer la elevación es mayor de 1.5, si es hombre mayor de 45 años es tan solo de 2 milímetros y si es menor de 45 años de 2.5. Recuerden siempre evaluar si hay un infranivel del ST de B1 a B3, realizar las derivaciones posteriores porque puedo estar en la presentación de un infarto de cara posterior y esto no se ve con el electrocardiograma de 12 derivaciones usual. Recuerde evaluar siempre los cambios recíprocos, no toda elevación del ST es infarto, pero normalmente cuando yo veo un infarto siempre hay cambios en espejo. Eso también lo hablamos la vez pasada, que eran los patrones de alto riesgo. Esto es de la guía AJA 2022. Esto es algo que realmente se hace en la práctica clínica. Ustedes deberían hacerlo de forma frecuente, buscar no solamente la elevación del ST, sino también buscar los patrones de alto riesgo. Esto es de la guía AJA 2022. Salió en noviembre de 2022. Y mire que están hablando de bloqueo de rama izquierda, con los criterios de Sgarbosa, patrón de Winter, ondas Taper agudas, elevación en ABR, síndrome de Wellen, ¿cierto? Todos esos patrones de alto riesgo que se asocian a enfermedad multivaso o estenosis crítica del ascendente anterior. Acá rápidamente el patrón de Wellens, el patrón de Wellens tipo A, tipo B, que se asocia a la estenosis de la arteria coronaria del ascendente anterior, que también se puede presentar. El patrón de Winter, que también se asocia a esta oclusión. Va a pasar acá rápidamente la elevación del tronco coronario en ABR. Miren aquí ABR que está elevado y que hay un infradesnivel en 6 derivaciones, que eso es lo que hace el diagnóstico. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 derivaciones, más la elevación en ABR es enfermedad del tronco o enfermedad multivaso. El bloqueo de rama izquierda con los criterios de Garbosa o los criterios pues, de Barcelona que han estado pues, como reemplazando. Y recuerden el patrón de Aslanger, que es una elevación en D3 única, no se da ni en D2 ni en ABF, pero sí hay un infradesnivel en B3, en B4, en B5, ¿cierto? Eso también se asocia a enfermedad multivaso y alta mortalidad. Esa es como la única excepción que hay a la regla de que la elevación del segmento ST debe ser en 2 derivaciones contiguas. En este caso, la elevación se da en una sola derivación, pero se acompaña de estos cambios, es decir, elevación en D3 más infradesnivel en B3, B4 y B5, en cualquiera de estos o en todos juntos. Esto se llama patrón de Aslanger y se evalúa de enfermedad coronaria. Si yo ya vi mi paciente, vi el electrocardiograma, no vi elevación del segmento ST y tampoco vi patrones de alto riesgo, ya le hice cambios, pues varios electrocardiogramas, usted debe considerar entonces que puede estar entre la presentación de un infarto no ST. Entonces aquí vamos a hablar un poquitico del uso de biomarcadores y cómo se deberían de interpretar. Desde la guía europea del 2020 se implementaron las troponinas ultrasensibles que permiten un diagnóstico casi que inmediato y temprano que nos sirve para evaluar el riesgo de mi paciente
y nos sirve para tomar decisiones entre si se trata de una angina inestable o si se trata de un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Eso cambia mucho el diagnóstico. Estas troponinas se empiezan a elevar desde los 40 minutos de que se instauró el infarto al miocardio. Es decir, un paciente que lleva más de una hora de síntomas, si yo le hago unas troponinas porque el electro estaba normal, entre comillas normal, no tenía ninguno de los cambios previamente descritos, las troponinas deberían estar elevadas. Entonces, cuando nosotros sospechamos de un infarto sin elevación del segmento ST, nosotros hablamos de probabilidades de que mi paciente lo tenga o no lo tenga. Infarto, perdón, las troponinas no es sinónimo de infarto, ¿ya? Las troponinas hace parte de una de las cadenas de la miocina de los miocardiocitos, que cuando hay una destrucción miocárdica, cuando hay una injuria miocárdica, ellos se van a elevar. Entonces, si tu paciente tiene una arritmia, tiene una falla cardíaca, hizo un síndrome de Takotsubo, ese paciente también puede tener una presentación de dolor torácico y elevar troponinas, pero no necesariamente tiene que ser un síndrome coronario. Entonces, cuando yo estoy en el contexto de infarto, de dolor torácico, de síntomas isquémicos, que sospecho que mi paciente tiene una angina, pues síntomas anginosos, yo le mido las troponinas y yo hago diagnóstico roll out, que es esta, es decir, descarto que mi paciente tenga un infarto, o roll in, que las troponinas salieron positivas y yo ya entro a estratificar a mi paciente. ¿Cómo es ese roll out? Que mi paciente tenga más de una hora de presentación clínica de dolor torácico y que el score de troponinas le dé probabilidad muy baja o baja, que eso ya se los voy a mostrar. O que mi paciente tenga, por ejemplo, 20 o 30 minutos de presentación de los síntomas de dolor torácico y usted le repite las troponinas a la hora y pues no hubo un delta significativo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ya usted le toma troponinas a las 0 horas, es decir, cuando ingresó 1 hora o 2 horas. Ya la guía no recomienda que con las troponinas ultrasensibles se hagan esquemas de hasta 3 horas. Usted con una troponina inicial, y si usted no está seguro o le dio ahí como en el palo, el paciente todavía tiene dolor, usted le puede pedir una troponina a la hora y ya sabemos que esas troponinas después de 40 minutos ya se elevaron. Entonces, cuando hay un cambio de 0 a 1 hora, ya debe haber unas troponinas elevadas. Entonces, si salen muy bajitas, disminuye la probabilidad de que mi paciente tenga un infarto, pero todavía estoy pensando que el paciente puede tener una angina, ¿cierto? Si las troponinas salieron en zona gris, yo puedo pedir una troponina a la hora o a las 2 horas, o si ya definitivamente salieron altas, pues listo, este paciente se fue para cateterismo. Pero entonces lo más importante que nos sirven las troponinas es discriminar qué pacientes tienen un infarto y qué pacientes deben ser llevados a una coronariografía de una vez. Entonces, como recomienda la guía europea, evaluar siempre troponinas ultrasensibles. Hay instituciones donde todavía no las tienen y tienen que preguntar, pues, como cuáles troponinas tienen ustedes, porque pueden que estén tratando con las sensibles. Eso es un algoritmo muy diferente. Pero si están trabajando con las ultrasensibles, pregunten la marca, no se les olvide, pregunten la marca, porque con eso los algoritmos le van a decir qué valores ustedes van a tomar. Nunca, nunca tomen los valores de referencia porque esos valores son de laboratorio, eso no sirve para nada. Tienen que fijarse en la guía europea qué marca tienen ustedes y cuál es el algoritmo que les dice que si están positivas o no. Listo, entonces, si ustedes cuando hagan las troponinas ahí que la referencia, nunca se confíen en eso, a veces esas referencias están malas, esas referencias no nos sirven. Ustedes tienen que preguntar qué marca van a usar para que se puedan apegar a esta guía europea. Entonces recuerden, se recomienda algoritmo a la hora, o sea, 0 y 1 hora, o 0, 2 horas para descartar el infarto no ST. En los pacientes que de pronto tengas la duda, puedes hacer 3 horas, pero realmente casi todos los pacientes en 1 o 2 horas usted los define rápidamente. Y si le sale positivo, usted puede usar la escala de Grace para que evalúe si el paciente tiene alta mortalidad y le tengo que hacer la coronario emergente o en las primeras 24 horas. Esto es lo que yo me refiero con la marca de las troponinas y cuántas horas debo esperar. Entonces, mire que este dice, vea, algoritmo diagnóstico de 0 y 1 hora. Entonces, les voy a mencionar un ejemplo. Yo en la Clínica del Norte trabajaba con estas.
Architect Abbott. Eso fue lo primero que pregunté cuando llegué todo gomoso. Entonces usted pregunta, listo, ¿tienen Abbott Architect? Y me llegó un paciente que lleva 3 horas con dolor torácico y cuando salieron las troponinas salió en 2. Ah, bueno, mire que aquí ya es baja probabilidad. Baja, muy baja probabilidad, ¿cierto? Muy baja probabilidad. Entonces, mire que acá dice, mire, muy baja probabilidad o baja probabilidad de que mi paciente tenga un infarto, ¿cierto? Estamos hablando de infarto. Si yo, por ejemplo, digo, no, sabes que ya a mí me queda como la duda, ese paciente no me gusta, yo le puedo pedir a la hora, ¿cierto? Digamos que a la hora el delta me dio 4. Entonces usted dice, ah, no, ya. ¿Cuánto debía de ser el delta? Miren acá, concentración del delta en este paciente, más de 6, para yo considerar que mi paciente tenía un síndrome coronario tipo infarto no ST. Porque es importante que sepan que no van a ceñirse de los valores de referencia que les aparece en laboratorio, porque muchas veces les aparece, hasta 19 es lo normal. Entonces, si mi paciente consultó y las troponinas les dio, por decir algo, 4, y usted le quedó la duda y después le dio 12, para los valores de referencia, este valor sigue siendo negativo, ¿cierto? Pero cuando miramos la guía o nos ceñimos a la guía, pues mire que cambió, mire que cambió. Tuvo un delta de más de 6 y eso es lo importante que quiero enseñarles el día de hoy. Si ya definitivamente le salió más de 64 su troponina, ya usted no tiene duda, usted dice, no, mi paciente tiene un infarto, ya eso ahí aumenta la probabilidad, ¿sí? Estamos hablando de probabilidades, no diagnóstico con certeza. Entonces, hay una zona gris que va entre 6, o sea, más de 5 y 63, que eso le vamos a llamar zona gris. Muchos pacientes pueden tener, por ejemplo, una falla cardíaca asociada, pueden tener una fibrilación auricular y pueden tener a la hora de la presentación un dolor torácico. Y yo les hago las troponinas y le dio 20. Entonces, si le dio 20 para esta marca, sería la zona gris, porque no es mayor de 64. Entonces, yo a ese paciente le tengo que medir la curva. Y si vuelve y le da 20 o le da menos de este delta, es una injuria miocárdica crónica que no tiene relación con el infarto. Es decir, hablamos de cinemática o cinética de infarto, mejor dicho, cuando los deltas son más de 6 con la toma de troponinas a 1 hora. Entonces es importante que entiendan este concepto porque esto les va a dar a ustedes herramientas para estar seguros de que mi paciente no tiene un infarto o que tiene alta probabilidad de que tenga un infarto. Es importante que entiendan este concepto de las troponinas. Acá también pueden tomar el de 0 y 2 horas y ya cambia un poquitico el delta. Miren el delta acá es de 15, pero básicamente los valores son muy similares. Entonces, espero que les haya quedado bastante claro cómo van a usar las troponinas. Entonces, principales recomendaciones, pidan la marca que están usando. Por ejemplo, en la clínica Sommer que trabajé y en la clínica del norte, trabajaban con esta marca, Architect Abbott, ¿ya? Architect Abbott. Y ahorita en la clínica Medellín estamos trabajando con esta, Siemens Centaur. Entonces yo tengo que mirar el algoritmo de cuánto es el valor recomendado, porque esto es de acuerdo a las casas farmacéuticas que trabajaron con la guía europea. Entonces, ¿qué dice la guía europea 2023 que salió recientemente? Entonces, evalúe mi paciente. Si mi paciente tiene síntomas de infarto, haga troponinas, descártelo. Si tiene dudas, obsérvelo o inclúyalo para que lo estratifique. Básicamente, ese es el resumen. En los pacientes que ya no tienen síntomas, que las troponinas son negativas, pero usted dice que tiene síntomas cardíacos, podemos estar ante la presentación de una angina inestable. Usted puede hacer varias cosas. Usted lo puede mandar para la casa y pedirle una de estas pruebas o lo puede hacer de forma intrahospitalaria. Ya les voy a mostrar de qué depende eso. Usted puede usar una gammagrafía, que es una gammagrafía de perfusión, una ecocardioestrés o una angiotomografía de arterias coronarias. Y usted ahí puede evaluar con pruebas no invasivas si mi paciente tiene un síndrome coronario de alto riesgo. O sea, el paciente tiene síntomas de infarto,
pero el electro está normal y las troponinas están normales, pero el paciente tiene clínica muy sospechosa, entonces yo lo puedo estratificar intrahospitalariamente con pruebas no invasivas. ¿De qué depende eso? De unos scores que le vamos a mostrar ahorita, de que si mi paciente va para la casa con estas pruebas o lo hago de forma intrahospitalaria. Entonces, ¿con qué hago esto? Estratificación del riesgo con la escala del Hart Score. ¿Esta escala para qué sirve o para qué nos va a ayudar tanto en las urgencias de primer nivel o donde yo trabajo pues en los servicios de alta complejidad? Para estratificar si mi paciente tiene alta probabilidad de que ese dolor torácico le desencadene un evento MACE, que es un evento cardiovascular mayor, es decir, el paciente lo tengan que revascularizar, que lo tengan que reanimar o que se muera, ¿ya? Entonces, básicamente, ¿qué dice el Hard Score? Vea, si su paciente tiene 3 puntos o menos de score, ese paciente tiene baja probabilidad, usted le puede dar de alta, usted lo puede estudiar de forma ambulatoria. Si mi paciente tiene un riesgo intermedio, usted lo puede estudiar de forma intrahospitalaria. Y si mi paciente tiene un riesgo alto, usted le puede solicitar el cateterismo porque puede ser una angina inestable. Entonces, la guía AJA y la guía europea nos recomienda el HAR score y el EDAX score, que son, digamos, herramientas muy útiles para aplicarle a mi paciente que tiene dolor torácico con troponina, ¿cierto? Con biomarcadores, con clínica, con electrocardiograma. Y de acuerdo a eso, yo defino si mi paciente tiene alto riesgo o bajo riesgo de mortalidad por un evento cardiovascular mayor. Entonces, básicamente lo que dice el HARD score es, dice, mire, si su paciente le da low risk, las troponinas se las pedí y fueron normales, pues le puedes dar de alta y lo puedes estudiar con una prueba de esfuerzo de forma ambulatoria. Pero si mi paciente le da alto riesgo, nada, de una vez estratifíquelo porque su paciente se puede morir en el próximo mes por un evento cardiovascular mayor. Entonces, también tenemos el EDAX Score, que también lo usan mucho en los servicios de urgencias. Y digamos que, ¿cuál de los dos es mejor? Pues vea, usted puede usar cualquiera de los dos. Los dos tienen muy buen rendimiento, pero digamos que el EDAX Score, cuando usted le dé bajo riesgo, tiene, digamos, mayor rendimiento para detectar ese tipo de pacientes que el hard score. Es decir, el hard score puede sobreestimar un poquitico más los pacientes de bajo riesgo y puede que usted tenga un paciente de bajo riesgo, el hard score le dé pues más de 3 puntos, pero que realmente no tenía, pues no tenía nada grave y usted lo hospitalizó y le hizo todo y todo le salió normal. El paciente que le usase el EDAX score y le da bajo riesgo, discriminó, o sea, tuvo la digamos, la probabilidad de detectar ese tipo de pacientes de bajo riesgo. Pero en términos generales, a estas dos escalas les va muy bien. Entonces, téngalas ahí apuntadas para que las descarguen o para que las tengan ahí presentes cuando evalúan un paciente con dolor torácico. ¿Qué pide eso? Pide troponinas, pide cambios electrocardiográficos y pide pues una serie de síntomas y de factores de riesgo. Si ya saben que acá si le da más de 3 puntos, ese paciente, ojo con él, y si aquí le da más de 20 puntos, pues también, ojito, que es un dolor torácico que no es de alto riesgo, que de hecho eso es lo que le concluye esta herramienta. No es de bajo riesgo, entonces preocupe, listo, pero cuando le da de bajo riesgo, uno dice, ah, no, venga que sí, este paciente es de muy bajo riesgo y yo ya me quedo tranquilito. Entonces, básicamente, esas son las dos estrategias que tengo yo para estratificar a mi paciente. Acá están las guías, la guía europea que usa esta mnemotecnia ACS, ¿cierto? ACS, que es, vea, su paciente tiene cambios electrocardiográficos, ¿cuál es el contexto clínico de mi paciente? Si está estable o está inestable. Todo paciente inestable en el contexto de sospecha de un síndrome coronario agudo debería ser llevado a un cateterismo urgente. Entonces, la guía europea habla de lo mismo. Evalúe su paciente, hágale un electro, mire si tiene elevación del ST, si no, pues entonces pídale troponinas o una prueba de esfuerzo o una angiografía de acuerdo a que al hard score y a los síntomas que usted tenga, ¿cierto? Y usted, el diagnóstico final va a ser un infarto con elevación del ST, que ese lo vemos en el electrocardiograma. Un infarto sin elevación del ST, este lo vemos con un electrocardiograma que es normal, con síntomas muy sugestivos y que las troponinas son positivas. Una angina inestable, que el electro es normal, las troponinas son normales, pero mi paciente tiene síntomas y factores de riesgo muy sospechosos, o
o que definitivamente yo descarte todo y que no tengo un síndrome coronario. Entonces, con estas herramientas y con lo que acabamos de hablar, podemos llegar a estos 4 diagnósticos. Básicamente, hay algo que quiero que tengan muy en cuenta y es que usted va a empezar a tomar el tiempo de mi paciente en el momento en que yo diagnostiqué el infarto, no en el momento en el que mi paciente inició los síntomas. Es decir, si mi paciente inició los síntomas hace 6 horas y me llegó, el paciente ya lleva 6 horas de infarto, sí, pero usted va a empezar a contar el tiempo que se llama el tiempo puerta balón a partir de que usted le haga el diagnóstico de infarto. Y ahí sí digo que mi paciente tiene a partir de ahí 2 horas para estratificarlo. No, porque a veces ocurre que no, es que el dolor me empezó hace 4 horas. No, ya no se le puede hacer cateterismo. No, eso no es cierto. El tiempo empieza a correr desde que usted le tomó el electrocardiograma e hizo el diagnóstico. A partir de ahí tengo las 2 horas, pues las famosas 2 horas. Entonces vamos a hablar del infarto con elevación del segmento ST. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones iniciales? Ofrézcale oxígeno si mi paciente tiene una saturación por debajo de 90. La verdad es que no está recomendado que usted le dé oxígeno pues así de rutina, si está desaturado, si no, realmente no, porque eso puede generar una hiperoxia y puede favorecer la formación de radicales libres y eso puede favorecer la isquemia. Digamos que considere si su paciente puede utilizar opioides. Regáleme un segundito. Qué pena, yo paro acá. Un segundito. Listo. Entonces, no se puede usar opioides en la mayoría de los casos, aunque realmente no se recomienda. Hay algunos estudios que dicen que puede aumentar la mortalidad, entonces úselos pues como ahí observando bien ese paciente. Los betabloqueadores intravenosos son, digamos, uno de los primeros tratamientos para el manejo antianginoso. No piensen que es para bajar la presión o algo así. Deberían darse si mi paciente está estable y ojalá siempre sea betabloqueadores de forma intravenosa. Sí, sí, tenía. Entonces, cuando usted tiene a mi paciente que la acaba de consultar con dolor torácico, usted tiene que tomar una decisión. Y usted dice, bueno, mi paciente lo va a llevar a una estrategia de reperfusión de trombolisis sistémica, es decir, alteplase, tenecteplase, o va a ser llevado a un cateterismo. Esa decisión la toma usted de acuerdo a las condiciones que tenga con ese paciente. Entonces, ¿quiénes son elegibles? Que mi paciente lleve menos de 12 horas de evolución de los síntomas de infarto. Si mi paciente tiene menos de 12 horas, y usted le hizo el diagnóstico, o sea, el paciente le llegó a las 8 y a las 4 de la mañana el paciente le empezó el dolor de pecho. O sea que ahí van 4 horas de evolución, o sea que este criterio lo cumple. Y usted dice, bueno, mi PCI más cercana queda 4 horas, nada. Entonces te toca trombolizarlo. O si usted trabaja en una institución de alta complejidad que tiene disponibilidad de hemodinamia, entonces usted dice, no, ese cateterismo probablemente en la siguiente hora se lo hagan. Entonces usted llama al hemodinamista y lo mandan para cateterismo. Pero aquí sí es importante cuántos síntomas, cuántas horas de síntomas tiene mi paciente. Pero recuerden que está el tiempo en el que usted le hizo el diagnóstico. Si usted le hizo el diagnóstico a las 8, usted calcula si a las 10 de la mañana mi paciente va a estar en una sala de hemodinamia. Si ese escenario es poco probable, entonces tiene indicación de trombólisis o medicamentos trombolíticos. Entonces, aquí pues hay como una pequeña revisión de UpToDate que dice, mire, vea, mi paciente se le tiene, es decir, tiene síntomas, tiene la disponibilidad de hacer una PCI inmediata, entonces de una, se fue para PCI, es decir, para cateterismo. Entonces, si la respuesta es no, definitivamente no, no tengo disponibilidad de cateterismo, entonces yo digo, listo, ¿cuántas horas lleva mi paciente de síntomas? ¿Lleva más de 12 horas? Sí. No, entonces ya ese paciente no cumple criterios de fibrinolisis. ¿Por qué? Porque ya ahí la evidencia es poco clara, puede aumentar el riesgo de sangrado sin ningún beneficio.
Generalmente estos pacientes se llevan a cateterismo las primeras 48 horas. Si mi paciente lleva menos de ese tiempo, entonces yo digo, listo, ahora sí, voy a usar el terapia antifibrinolítica. Y si cumplió con criterios de reperfusión, le tengo que hacer una coronariografía de las primeras 24 horas. Y si no es así, pues va a tocar que esa PCI se haga de forma urgente. Hay un escenario, es que mi paciente tenga choque cardiogénico. Si mi paciente está inestable hemodinámicamente ante una sospecha de un síndrome coronario agudo, bien sea ST o no ST, la PCI es lo único que va a salvar a ese paciente. Listo, si de pronto están haciendo preguntas, me avisan o activan el micrófono y me hablan sin problema. Entonces, ¿qué es lo importante con la recomendación con el fibrinolítico? Que usted de una vez considere, evalúe, o sea, haga el diagnóstico con el electrocardiograma. Estamos hablando de elevación del ST. Este paciente hay que darle pretratamiento con aspirina y con anticoagulación antes de ofrecerle la terapia fibrinolítica. ¿Cuál es el objetivo? Es que usted le dé ese bolo de tenecteplase en los primeros 10 minutos. Usted apenas haga el diagnóstico, usted inmediatamente esté mandando a monitorizar al paciente, esté eligiendo el tenecteplase. Es mucho mejor el tenecteplase porque se da en bolo. La alteplase hay que dar en bolo y luego en infusión y eso puede tardar 2 horas, entonces se puede perder tiempo. El tenecteplase se da una sola vez. Y recuerden, pretratamiento con aspirina y clopidogrel. No se tiene que dar otro, ni prasugrel, ni ticagrelor, no. Tiene que ser aspirina con clopidogrel. Es una clase de recomendación 1A, es decir, que esta conducta médica está a favor de mi paciente y es un nivel de evidencia A, que quiere decir que hay ensayos clínicos aleatorizados que respaldan esta conducta médica y es favorable para mi paciente. En cuanto a la anticoagulación, bueno, ya vamos a hablar pues como del pretratamiento, pero entonces listo. ¿Qué fibrinolíticos tenemos? El tenecteplase es el principal, pues que es como el que más se recomienda. Se da de acuerdo a el peso. Entonces usted solamente tiene que mirar la tablita que dice detrás del cartoncito del tenecteplase o téngalo por ahí a la mano. Entonces generalmente usted solamente da el bolo, usted no tiene que dar más nada. En cambio, mire que el alteplase usted tiene que dar un bolo, luego 30 minutos en bolo y luego en infusión por la siguiente hora. Entonces te vas a demorar un montón y pues tiempo es miocardio. Sí, tiempo es miocardio. O sea, entre más tiempo pase, más infarto va a haber. Pero entonces los dos son buenas opciones en general, pero digamos que para efectos prácticos casi todos los centros cardiovasculares tienen tenecteplase en sus hospitales. Los segundos niveles como Yarumal, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Antioquia, que tienen este medicamento que es tenecteplase. Los pacientes mayores de 75 años, ahí no es muy claro porque es una recomendación de clase 2, pero que sabemos que esos pacientes tienen mayor riesgo de sangrado que la población en general. Entonces hay que darle la mitad de la dosis para evitar o minimizar el riesgo de complicación. Ahora sí, hablemos del pretratamiento, lo que nos corresponde para que lo tengan muy claro. Entonces, si yo ya tomé la decisión de que a mi paciente le voy a dar el tenecteplase, debe recibir una dosis carga de 300 miligramos de ácido acetil salicílico. Y el inhibidor de P2Y2 que se va a utilizar aquí es el clopidogrel y también se da 300 miligramos. Si mi paciente es un adulto mayor de 75 años, se tiene que dar 75 miligramos, no se da la dosis carga. ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado. Eso fue una pregunta de la Universidad de Antioquia el año pasado, que dijeron que cuál era el tratamiento, pues ponían en el escenario como, este paciente va a ser llevado a fibrinolítico. Entonces, ¿cuál es el pretratamiento que debe recibir? Entonces, todas estaban súper correctas, pero por ahí había una que decía clopidogrel 75 miligramos porque el paciente tenía 78 años, y bueno, ahí está la cascarita. Entonces, pilas con esto. La mnemotecnia es que a los mayores de 75 les doy 75 miligramos de clopidogrel. Aspirina sí se la va a dar completica toda. Es una recomendación que es fuerte a favor, es de clase 1, o sea que esta conducta médica está a favor del paciente. Ni el prasugrel ni el ticagrelor se deberían de dar en este escenario porque aumenta el riesgo de sangrado, entonces no lo vayan a ofrecer. Entonces, conclusión, tomé la decisión de que mi paciente va para fibrinolisis con tenecteplase, listo, dosis carga de 300 de ASA, 300 de clopidogrel si mi paciente tiene menos de 75 años, y si tiene más de eso, le voy a dar solamente 75 miligramos, no le tengo que dar la carga. El anticoagulante de elección acá son dos. El primero es la enoxaparina. Acá también hay una indicación específica
que en los pacientes que son menores de 75 años se tiene que dar una dosis carga de forma intravenosa y luego le dejas la subcutánea 1 mg/kg cada 12 horas. Acá también es importante que tengan en cuenta que los mayores de 75 años, por lo que les comenté del riesgo de sangrado, que tengo que omitir la dosis carga, es decir, no le voy a dar estos 30 miligramos, pero sí le voy a dar 0.75 miligramos subcutáneo. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene alto riesgo de sangrado. Entonces, ¿qué se recomienda? Que se dé todo en conjunto. Se tiene que iniciar siquiera 15 minutos antes de iniciar la terapia antifibrinolítica. O sea, se tiene que dar todo de una vez. También se puede, las heparinas no fraccionadas, hay algunos pueblos que tienen heparina sódica. La dosis carga es de 60 unidades por kilo en bolo y ya luego se deja en infusión. Para eso es importante que les hagan un INR, pero casi siempre ustedes en los pueblos no van a tener un INR, pero por lo menos que le inicien este bolo de 60 unidades por kilo, máximo 4.000 unidades. Con esto le puedo ayudar a mi paciente a darle pues el tenecteplase. Entonces, al igual que la enoxaparina, se da pues 15 minuticos antes y se suele mantener hasta que se le haga el cateterismo. ¿Qué es lo importante que debe tener en cuenta cuando usted le ponga el tenecteplase al paciente? Entonces, es muy importante que tengan en consideración de cuánto fue la elevación del ST. ¿Por qué? Porque yo con este paciente tengo que mirar luego de 1 hora si hubo un descenso del 50% de esa elevación del ST. Entonces, ¿qué es lo importante también? Que mi paciente después de ponerle el tenecteplase, yo no lo voy a dejar en el pueblo, no, yo tengo que garantizarle que en las primeras 24 horas se le haga una coronariografía para buscar el vaso culpable y ver si tiene otras lesiones que ameriten stem. ¿Cuándo debe ser llevado a coronario emergente? Si mi paciente se pone inestable, si no hay un descenso del ST o si mi paciente continúa con dolor anginoso. Entonces, pasaron 40 minutos, el paciente todavía sigue con dolor, listo, no, esperemos que la guía dice que es 1 hora. Si después de la hora vuelvo y evalúo a mi paciente, todavía está con dolor, el ST sigue igual, pues salga con él en primario porque ese paciente necesita una coronario de rescate. Pero si mi paciente se le alivió el dolor, se le quitó el dolor, listo, usted lo deja en observación y vaya llamando a cualquier unidad de hemodinamia de Medellín o de donde esté pues trabajando para que le hagan un cateterismo a las primeras 24 horas. Pues básicamente, eso era lo que pues era lo del síndrome coronario con elevación del ST. Ahora vamos a hablar el de sin elevación del ST. ¿Qué es lo importante? Que sin elevación del ST ya no se va a dar el inhibidor de P2Y2, ya no se va a dar, porque esto favorece el riesgo de sangrado ante una eventual cirugía eh, cardiovascular. Me explico. Cuando usted tiene un infarto con elevación del segmento ST, usted le da la aspirina y el inhibidor de P2Y2, independiente si va a ser llevado a coronario o a reperfusión con tenecteplase, este es el pretratamiento que debe recibir mi paciente. Pero si es un infarto sin elevación del segmento ST, usted ya no le va a dar ningún clopidogrel ni nada. ¿Por qué motivo? Porque usted no conoce la anatomía de mi paciente. Es decir, cuando usted tiene un infarto con elevación del ST, usted sabe o puede intuir cuál fue el vaso culpable. Si, que tuvo una elevación de ST de la cara anterior, listo, probablemente se llevó la hada y usted está seguro. Pero muchas veces estos infartos sin elevación del ST, cuando les hacen el cateterismo, presenta enfermedad multivaso y esas enfermedades multivaso generalmente se reperfunden vía quirúrgica. Entonces, cuando los van a llevar a cirugía en presencia del clopidogrel, van a sangrar como un berraco. Entonces, ese clopidogrel se demora en depurar en nuestro cuerpo 7 días. Entonces, los pacientes con enfermedad multivaso tendrían que esperar 7 días para que se les quite el efecto del clopidogrel y lo puedan llevar a cirugía. Entonces, eso es mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? En que si usted tiene un infarto no ST, póngale su anticoagulación, póngale su aspirina, pero no le ponga el clopidogrel hasta que usted no tenga certeza de la anatomía coronaria. Entonces, para resumir, para el infarto con elevación del ST, uso de ASA y aspirina, usted lo puede usar sin ningún problema y la anticoagulación. Bueno, este escenario es que mi paciente va a ser llevado a cateterismo, es decir, yo trabajo en un hospital que tenga hemodinamia, entonces, ¿qué hago? Le doy la aspirina, el inhibidor de P2Y2 es opcional, no siempre se da,
Y se puede dar prasugrel, dosis carga de 60 miligramos, o se puede dar ticagrelor también. Entonces, si mi paciente tiene un infarto con elevación del ST y yo lo voy a llevar a un cateterismo, denle su aspirina, hable con su hemodinamia para que si ellos le van a poner el prasugrel allá en la sala, pues en la mesa de hemodinamia, o si se lo ponemos nosotros. Pero las dos conductas médicas, Profe, qué sí, pena. Me perdí. ¿Ahí estás hablando con elevación o sin elevación? no, ahí está con elevación y que va a ser llevado a cateterismo. Y cuando no es sin elevación, ahí sí no doy Ahí sí nunca no le doy plazo. clopidogrel. Ahí sí no le doy. Ah, Si yo ya hice el diagnóstico de no ST, yo no le voy a dar clopidogrel. ¿Por qué? listo. Porque ese paciente puede tener enfermedad multivaso, enfermedad multivaso y cuando lo lleven a cirugía, pues tienen que esperar 7 días para poderlo operar. Entonces, no. Entonces, ya que es con elevación del ST, pero que yo lo voy a llevar a cateterismo. Cateterismo. Entonces, yo cuando lo sepa que lo voy a llevar a cateterismo, porque trabajo en la clínica del norte o en la clínica Medellín, eh, yo llamo al hemodinamista, le dice, listo, ya voy para allá. Y usted le pregunta, profe, ¿le pongo el prasugrel o usted se lo pone allá? Ah, no, yo se lo pongo acá, listo. Entonces le das la aspirina, le das el anticoagulante. La recomendación de la guía europea es que el prasugrel esté, ojalá siempre, y que en los mayores de 75 años, ojalá, que es el que menos riesgo de sangrado tiene, lo vas a usar en los más viejitos. Es decir, el paciente tiene 40 años, ¿cierto? Me llegó con el infarto, yo le hice el diagnóstico, listo, le di la aspirina. ¿Cuál es el antiagregante de elección ahí? El prasugrel, ¿cierto? Listo. Me llegó otro, tiene 80 años, listo. Le hice el diagnóstico de infarto con elevación del ST. ¿Qué le voy a ofrecer? Clopidogrel. ¿Por qué? Por el riesgo de sangrado. Ahora sí vamos a hablar un poquitico más. Creo que ahorita se me saltó una diapositiva, pero bueno, ya vamos a hablar de infarto sin elevación del ST, que como les decía acá, aquí las voy a dividir. Miren que cuando ustedes vean en cualquier guía que es una recomendación de clase 3, es porque está contraindicado, es porque no se puede hacer. Entonces usted le genera, le da la aspirina, pero no le vas a dar el inhibidor de P2Y2 a mi paciente con infarto sin elevación del ST, por lo que les explicaba ahorita. Esto, lo del infarto, pues aquí el infarto con elevación del ST, para resumir, miren la anticoagulación. Puede ser con enoxa o con heparina sódica, que es lo que tenemos disponible. Va con aspirina, va con el prasugrel, pero el prasugrel usted se lo puede poner o se lo puede poner el hemodinamista. Y ya cuando el paciente le hagan el cateterismo, ya sí se lo pone más tranquilo, después de conocer la anatomía coronaria. Si es infarto no ST, se le pone la aspirina, pero no le pone el inhibidor de P2Y2, por lo que comentamos ahorita de que no conozco la anatomía de ese paciente y puede tener enfermedad multivaso y eso puede retardar la cirugía de revascularización quirúrgica. Entonces, otra vez, eso es como de repetición, porque realmente se olvida y o a veces no queda claro. Entonces, en infarto no ST, en todos los escenarios, básicamente, dar carga de ácido acetil salicílico. Y en no ST, no usar inhibidor de P2Y2. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene enfermedad multivaso, puede tenerla, ¿cierto? Y eso puede retrasar una revascularización quirúrgica. Acá está pues como todo el algoritmo de lo que hablamos, de la presentación clínica, de en qué escenario estoy y qué es lo que le voy a ofrecer. Entonces, hay unos escenarios especiales, ya vamos a terminar, unos escenarios especiales, que es que mi paciente está anticoagulado porque tenía una válvula o tenía una fibrilación auricular. En estos escenarios, yo le voy a dar la triple terapia, o sea, el anticoagulante, la aspirina y pues el inhibidor de P2Y2, que puede ser el clopidogrel. Le doy los tres inicialmente, o es decir, usted le puede dar la triple terapia o la terapia dual. Espere que me enreden en algo. Usted le puede dar la triple terapia, una semana, es decir, la aspirina, el clopidogrel y el DOAC, ¿cierto? Ya después de ahí, usted les va a dar a ese paciente terapia dual, que es con aspirina y con el anticoagulante. Y después de un año, los pacientes terminan solamente anticoagulados con los directos.
Eso en este escenario especial. Entonces ustedes van a escuchar que hay triple terapia, doble terapia o pues monoterapia. ¿Cómo así que doble terapia? Es decir, todos mis pacientes que yo le voy a dar de alta van con aspirina y prasugrel por un año, siquiera un año, mínimo un año. Antes, si mi paciente tuvo un sangrado mayor y que calculo el riesgo de sangrado y le da muy alto, pues ahí le puedo dar siquiera 3 meses, pero eso generalmente ustedes van a ver que a esos pacientes los dejamos con los dos, con la terapia de antiagregación dual, siquiera un año. Y si mi paciente está tomando anticoagulante, recibirá triple terapia, y esa triple terapia se da por un mes y ya después doble terapia por un año y después el paciente va a continuar con el anticoagulante, que era lo que le decía ahorita. Entonces, ese escenario especial también suele ser muy frecuente, a que mi paciente tenía una válvula mecánica y está infartado. Los pacientes que tienen válvulas mecánicas están anticoagulados con warfarina. Entonces usted ahí sí tiene que medir un INR antes para ver si le doy el tratamiento anticoagulante, como les dije ahorita. Recuerden que ahorita estábamos hablando de que a mi paciente le teníamos que dar la enoxaparina. Entonces, si mi paciente tiene un INR de 2,5, no, pues yo no le voy a dar el anticoagulante porque ya el paciente está muy anticoagulado, pero un error que se comete muy frecuente es que no le dan la aspirina o el clopidogrel. Y eso realmente es grave porque el mecanismo fisiopatológico es por medio, pues, por las plaquetas, por la agregación plaquetaria. Entonces, no se les olvide nunca anticoagular el paciente y darle su antiagregación. Y si mi paciente ya venía anticoagulado con warfarina, igual hay que darle la aspirina. ¿Listo? Si mi paciente venía con inhibidor, pues como con los directos, con los inhibidores del factor 10, con los directos, si el paciente tenía la última dosis de su anticoagulante de menos de 12 horas, se recomienda que se use menos de la dosis de enoxaparina. O si mi paciente la tuvo hace más de 12 horas, la última dosis, usted lo anticoagula como si nada, no hay ningún problema. Pues los exámenes de bioequivalencia son iguales en cuanto a la anticoagulación. Es importante que los pacientes que usted les va a dar la terapia de antiagregación dual, usted les ofrezca calcularle el riesgo de cruzade o el ARC-HBR, que son, por decirlo así, eh, las escalas que van a calcular el riesgo de sangrado de mi paciente. Si mi paciente tiene un alto riesgo de sangrado, y es cuando yo digo que esa terapia DAPT, que es la terapia de antiagregación dual, no va por un año, sino que va por 6 meses o incluso hasta menos. Pero recuerden que esta terapia de antiagregación dual se da siquiera por 12 meses o antes si mi riesgo de sangrado es muy alto. Otras recomendaciones, otras medidas en el infarto, está el uso de los IECA, el estudio ISIS y el GISI. Realmente no avaló o no supieron bien si esto era una medida que iba a salvar la vida del paciente. Generalmente, después de la reperfusión, es que se inicia los IECA o los ARA2. ¿Por qué? Porque si mi paciente antes de la reperfusión se pone inestable, el paciente se va a poner más hipotenso con el alapril. O sea, usted los puede usar, sobre todo si la fracción de eyección está bajita, menor del 50%, pues mi paciente tiene pues síntomas de falla cardíaca, pero se tienen que dar después de la reperfusión y no antes. ¿Por qué? Porque mi paciente todavía está en riesgo de un choque cardiogénico y pues si está en presencia de un enalapril o un lisinopril, pues el paciente se va a poner más hipotenso todavía. Estos son los estudios que sacaron que los pacientes que se les daba el captopril versus a los que no, pues tenían menos riesgo de eventos cardiovasculares, pero eso se observó fue a largo plazo, no en el momento agudo, o sea, no está mal si ustedes no lo ponen. Los beta bloqueadores, como les dije al inicio, sí se usan, ojalá las primeras 24 horas, ojalá que sea intravenoso, por lo mismo, porque si usted lo da oral, pues ese paciente va a durar pues como 24 horas con el efecto del metoprolol, entonces va a estar inestable mucho tiempo. En cambio, si mi paciente se le da intravenoso, la vida media del metoprolol intravenoso es de 20 minutos, entonces si mi paciente se puso inestable, pues yo lo aguanto 20 minutos y ya no le vuelvo a dar más ese metoprolol. ¿Para qué usamos el beta bloqueador en el síndrome coronario? Básicamente para la angina refractaria, para el tratamiento de la angina o del dolor torácico. Entonces, esto es lo que nos decía la guía, eh, que lo usáramos de esa forma. Ya también cuando le haya dar de alta a mi paciente, también se considera la colchicina,
hay varios estudios que indicaron que la colchicina reducía el riesgo de presentar eventos cardiovasculares como el ACV o el infarto a largo plazo. Entonces, hay un mecanismo antiinflamatorio de la colchicina que también puede favorecer ese músculo miocárdico y esa inflamación endotelial, y se ha visto que los pacientes que se le inician la colchicina a largo plazo también se reducen estos eventos cardiovasculares. Las estatinas siempre se deben dar en todos los escenarios. Se cree que tienen efectos pleiotrópicos, que significa que son inmoduladores de la respuesta inflamatoria del infarto. Independiente de que si tenía el colesterol bueno o malo, o si estaba muy bajito, todos esos pacientes que tienen placas ateroscleróticas en el corazón deben recibir las estatinas. Acá les voy a dejar pues como las recomendaciones. Esto básicamente son las conclusiones de qué es lo que tengo que hacer si mi paciente tiene menos de 12 horas de síntomas, y si yo estoy a menos de 120 minutos de una sala de hemodinamia, pues le ofrezco el cateterismo. Si no, le ofrezco trombólisis. Tengo que pues darle tratamiento de esto. Si mi paciente tiene más de 12 horas, pues realmente no se recomienda la trombólisis, sino que el paciente tendría que ser llevado a coronariografía, y se debe hacer mucho antes si mi paciente tiene arritmias malignas o inestabilidad hemodinámica. Es como ya el resumen de lo que hablamos, entonces lo voy a pasar rápidamente y nos vamos a remitir ya para cerrar el caso clínico de este paciente que tenía 64 años, que tenía todos los síntomas de infarto. Acá tenemos que el paciente consultó a las 6 de la mañana y que son las 10 a la hora que usted lo atiende. Este paciente tiene 4 horas de infarto y a las 10 de la mañana usted hizo el diagnóstico, o sea que a partir de ahí cuentan 2 horas para ver si usted logra ubicarlo en una sala de hemodinamia, pero resulta que usted está muy lejos de Medellín, está a más de 2 horas de Medellín, o sea que aquí perdemos esta ventana terapéutica con la PCI. Entonces, si usted está en un segundo nivel, debería tener pues el recurso del trombolítico. Este es el electrocardiograma previo, que había una elevación del ST en la cara anterior, ¿cierto? Probablemente se llevó la arteria coronaria descendente anterior, y este era el diagnóstico que habíamos dejado la vez pasada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Listo, el paciente pesa 60 kilos, 70 kilos. Vamos a ver qué órdenes médicas ustedes deberían de tener. Primero, monitoreo continuo y con cardioscopio. O no hay ninguna opción. Con cardioscopio siempre. ¿Por qué? Porque mi paciente tiene alta probabilidad de arritmias, de taquicardia ventricular, ¿cierto? Y eso usted se tiene que dar cuenta inmediatamente si las presenta. Si usted no le pone un cardioscopio a ese paciente, se le puede presentar una TB y usted no se da cuenta, sino cuando ya el paciente está en paro. Ya mi paciente tomamos la decisión de que estamos a más de 2 horas de Medellín, entonces le vamos a ofrecer tenecteplase. ¿Qué tengo que hacer? Listo. Le ofrezco 300 miligramos de ASA, le ofrezco 300 de clopidogrel. ¿Por qué 300? Porque mi paciente tiene 63 años. Sí, 63 años, ¿cierto? 64 años. Si tuviera 75 años, entonces yo le ofrezco 75 miligramos de clopidogrel. La enoxaparina, como mi paciente es menor de 75 años, le ofrezco un bolo de 30 miligramos intravenoso y le ofrezco 70 miligramos cada 12 horas. ¿Qué voy a preparar? El tenecteplase. Recuerden que esto es de acuerdo al peso. Se pasa en bolo 35 miligramos en 100 cc, menos de 10 minutos. Lo vigilo y le tomo un electro cada pues a la hora. Miro que no tenga síntomas de infarto y que haya descendido el ST. Y yo inmediatamente lo trombolicé. Yo tengo 24 horas para conseguirle a mi paciente un cateterismo para evaluar el vaso culpable. Si mi paciente se torna inestable, si continúa con dolor o si definitivamente el ST pues no hubo cambios, entonces yo salgo corriendo con mi paciente para una PCI o una trombólisis de rescate. El metoprolol se puede dar 5 miligramos para el tratamiento del dolor de pecho. Aquí me equivoqué. La nitroglicerina también es un medicamento que le va a ayudar a aliviar el dolor. La dosis va desde 5 microgramos por minuto hasta 20-25 microgramos por minuto. Entonces uno lo que hace es que uno lo calcula y lo ofrece a esta dosis. La ampolla en la nitroglicerina viene de 50 miligramos en 10 mililitros. Usted lo que hace o que le recomiendo que haga es que lo pase a microgramos, no a miligramos, y con eso haga la conversión. Usted diluye esa ampolla en 490 cc, es decir, le saca 10, porque la ampolla viene de 10, le sacas 10, y así le va a quedar en una concentración de 100 microgramos por cada 1 mililitro. Y esto es lo que usted le va a calcular. Si usted tiene una máquina de infusión, usted le dice, listo, 5 microgramos por minuto son más o menos
300 microgramos cada hora, entonces usted tiene que programar su máquina de infusión. Y si no, le toca hacerlo con un macrogrotero. Sabe que si había 100 microgramos por cada mililitro, pues yo necesito 3 mililitros por hora de esa preparación que hice. Y ya le digo a la enfermera que con un macrogotero prepare 60 gotas cada hora. Ya más o menos calculan y que caiga una gota por minuto y ellos ya le cuadran eso. Ya son pues como expertas en eso. Aquí está la torvastatina de 80 miligramos que se debe dar pues como en todos los escenarios. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Eso sería pues como todo, pues como en la charla. Muy claro todo, Miguel. Profe, muchas gracias. No se les olvide, por favor, llenar el link de asistencia y bueno, al Ahora excelente. sí se conectó